Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Lo rural, vemos, por ejemplo, que la pobreza multidimensional a diciembre del 2021 estaba en el 39% a nivel nacional. En lo urbano es del 24%, mientras que en los rurales del 71%, es decir, 7 de cada 10 personas en el área rural viven en situación de pobreza multidimensional, de pobreza estructural. Y cuando vemos en población indígena, eso sube al 80%. 8 de cada 10 indígenas rurales viven en situación de pobreza multidimensional. Y cuando vemos dentro del grupo de población indígena, en niños y niñas llegamos al 85%. Prácticamente 9 de cada 10 niños o niñas indígenas están en situación de pobreza multidimensional. Ahí es que podemos decir que en el Ecuador la pobreza tiene el rostro de una niña indígena en el campo. Esa es la naturaleza de la población que termina siendo empobrecida por estas raíces de desigualdad que se dan. Y decía que detrás de esto vienen elementos de la propiedad de la tierra y en dónde vive cada persona. No es que pueblos y nacionalidades indígenas decidieron libremente que preferían vivir en lo rural y no en las ciudades, fueron expulsados territorialmente en un momento histórico a través de los procesos de colonización y después de la construcción de la República, ¿verdad? Y o las actividades que se realizan, en qué trabaja una persona o a qué puede acceder o qué educación logra tener una persona, está muy condicionado por el lugar en el que uno nace, por el género que uno tiene, por la etnia con la que uno se identifica, ¿no? Aquí un ejemplo que yo suelo usar mucho es, imaginémonos en este momento una persona que nace mujer indígena en una zona rural, en Guamote, Chimborazo, ¿verdad? Y otra que nace hombre blanco en un barrio de Quito, de Guayaquil o de Cuenca, digamos, con todas las comodidades, ¿verdad? No han hecho nada en su vida para decir que es un resultado de los esfuerzos. Simplemente una persona nació acá con unas características y unas condiciones y la otra en otro lado con otras características y otras condiciones, pero ese lugar de origen, esa condicionalidad de origen, ya determina las oportunidades que va a tener a futuro. Y ahí es donde vemos lo injusto de la sociedad. Y ahí es donde podemos empezar a ver los elementos estructurales de la pobreza, vinculadas de nuevo al territorio, al género, a la etnia, y después a través de eso a las oportunidades de salud, de educación, de empleo que una persona va a tener. Y si a eso le sumamos la violencia y la discriminación que vivimos todavía en el Ecuador, se profundiza aún más. Y ahí están los elementos en los que tenemos que empezar a trabajar. Si me preguntan el primer paso para pensarnos una verdadera erradicación de la pobreza, diría evidentemente son erradicar el racismo y erradicar la violencia en todas sus formas, erradicar el machismo también. Y mira, Andrés, justamente lo que tú acabas de decir, qué pena que en estas manifestaciones, con justa razón, el reclamo de todas las personas que estuvimos en las calles, nuestros compañeros indígenas, desgraciadamente no superamos aún el racismo, ¿no? El racismo que se evidenció al ser fragmentados, donde se vio unos quiteños de por aquí y otros quiteños, ¿no? Pero en realidad no somos diferentes, todos deberíamos hermanarnos y unirnos, ¿no? Desgraciadamente eso es lo que a veces los medios de comunicación distorsionan. Y precisamente si hay esa fragmentación, los poderes se sirven de esa fragmentación. Y ese malentender, justamente lo que ahora Andrés nos está diciendo en este programa, es lo que realmente pasa y cuáles son los factores que llevan a esa desigualdad. Entonces, realmente, amigos y amigas, deberíamos ser más conscientes de ilustrarnos de manera más objetiva y analítica, no simplemente el repetir lo que a veces se convierte en mentira, ¿no? Hay muchos mitómanos últimamente que distorsionan lo que es realmente ver el panorama nacional. Andrés quería hacer este paréntesis. Continúa, por favor. Sí, efectivamente lo que estamos viendo es cómo justamente pueblos y nacionalidades indígenas y el sector rural en general y en particular vemos pueblos y nacionalidades indígenas han sido históricamente excluidos de los procesos de desarrollo, ¿verdad?
¿verdad? De los procesos de mejora de la calidad de vida. Evidentemente, por eso se tiene una serie de reclamos que son completamente legítimos y que se expresan y se manifiestan, y se manifestaron en octubre de 2019 y mucho antes también, ¿verdad? La década de los 80, de los 90, sin duda, la movilización de pueblos y nacionalidades indígenas siempre ha estado presente, justamente por reivindicar esas luchas frente a las injusticias que la sociedad les ofrece. Y luego, y dentro de eso tenemos que entender que detrás están justamente estas raíces estructurales de discriminación y de empobrecimiento que se han venido generando. Lo propio pasa con pueblos afrodescendientes o con personas afroecuatorianas, tal vez con la diferencia de que hay mayor presencia también dentro de centros urbanos, ¿no? Entonces hay otras condiciones mucho más vinculadas, tal vez menos en lo material objetivo, pero más fuertes en lo subjetivo de la discriminación y del racismo que se vive, ¿no? Que hay que considerar. Así lo propio pasa a personas en situación de movilidad humana, a los migrantes. Nos pasa como ecuatorianos cuando emigramos hacia otro lado, pasa a población de otras nacionalidades, de Colombia, de Venezuela, que tenemos una fuerte inmigración acá y que muchas veces terminamos discriminando por esas características, ¿no? Lo propio pasa con las brechas entre hombres y mujeres. Y quizás aquí lo que tenemos que poder ir viendo es cómo esas distintas características, esas diferentes condiciones se van sumando y van generando unas vulnerabilidades muchísimo más fuertes. Y ahí tenemos que empezar a actuar. Y creo que hay que hacer una conciencia de que la sociedad ecuatoriana actualmente es injusta en cuanto a las oportunidades que ofrece a unos u otros grupos poblacionales. Hay quienes tienen muchísimos privilegios y muchas veces no ven lo que está sufriendo el resto de las personas, y ahí se rompe esa posibilidad de empatía y de cohesión social, y ahí quizás se ven esas diferencias como veíamos en las últimas manifestaciones también que se daban. Claro que con algunos elementos que también llegan a ser, que deben ser duramente cuestionados, porque es burdo este tema de haber visto a la fuerza pública, a la Policía Nacional, ¿verdad?, reprimiendo la movilización de pueblos y nacionalidades y luego celebrando en la avenida de los Chiris. Eso ya es una muestra de racismo institucionalizado, que tiene que ser denunciado y cuestionado gravemente, porque no solo por la imagen que se da desde la institucionalidad pública, sino porque incluso se lo hizo utilizando recursos públicos. Y alguien tiene que fiscalizar y alguien tiene que poder revisar esto con absoluta claridad. Bueno, Andrés, te comento que como este programa tú sabes que es en vivo y bueno, y obviamente nuestros seguidoras y seguidoras están conectándose al momento, quisiéramos primero agradecerles que están aquí participando y te dan una pregunta también, te dice Alonso Quevedo, te dice, dígale al compañero Andrés que por favor solicitar al ex candidato presidencial Andrés Arauz que regrese como precandidato a la presidencia de la República del Ecuador para el 2027. Escuche la voz del pueblo, dice. No sé por qué te preguntan eso, pero bueno, básicamente puede ser. Bueno, y tenemos, yo tengo una inquietud, Andrés. Mira, Andrés, o sea, realmente, y justo leyendo el comentario de nuestro seguidor Enrique Bustamante, siempre se cuestiona la parte política y porque yo creo que sí deberíamos cuestionar la parte política porque justamente el actual presidente que nos gobierna presentó un plan de gobierno y en uno de los puntos de plan de gobierno justamente está, él habla de erradicar la pobreza, ¿no? Que realmente, mira, ya estamos a casi un año y no es que se ha cumplido nada de ese plan. Andrés, ¿tú crees que dentro de tu análisis, dentro de lo que tú has observado, se está cumpliendo este plan de gobierno? ¿Se está haciendo caso omiso? ¿Qué es lo que se ha hecho respecto a esto, a esta línea? Claro, para nada, no nos está cumpliendo tanto el programa de gobierno, pero bueno, ahí creo que hay que hacer algunas cosas, claro. Guillermo Lazo se presentó con un programa de gobierno con un tinte claramente liberal en lo económico, conservador en lo social, ¿no? Eso es lo que planteaba con claridad. Finalmente, en el proceso democrático eso llegó, entonces sabíamos también a lo que nos atenemos en el momento en que ganó la gente que votó, digamos, por el presidente Lazo, estaba claro de un programa, ¿no?
Luego, incluso dentro de eso, sí habían algunos elementos en términos de reducción de la pobreza, en términos de el desarrollo rural también, que luego se llevó inclusive al Plan Nacional de Desarrollo, pero lo que vemos en este momento es un claro incumplimiento del programa de gobierno y del plan de desarrollo. Ni siquiera los mínimos que se atrevieron a plantear en esos dos instrumentos que son obligatorios para el presidente de la República, ¿verdad? Se están llevando adelante. Entonces ahí también es que se va generando esa pérdida de credibilidad, incluso de la gente que votó en su momento por Guillermo Lasso y su programa de gobierno, ¿no? Lo cual es lamentable. Y digo eso también en el sentido de que evidentemente la erradicación de la pobreza tiene un trasfondo político, es un tema de voluntad política. Es un tema de tomar decisiones en términos de que si el tema es el racismo hay que combatirlo y hay que generar medidas de acción afirmativa. Si el tema es la desigualdad, entonces hay que redistribuir la riqueza. Si es que vemos que existe discriminación y exclusión en el mercado laboral, que los hombres acceden a unos trabajos, las mujeres a otros, que en el sector rural a unos y en el urbano a otros, que afroecuatorianos e indígenas están por un lado y blanco mestizos por el otro lado, ¿verdad? Si es que vemos que existen esas discriminaciones en el funcionamiento de los mercados, el Estado tiene que regular, ¿verdad? Si es que vemos que suben los precios de primera necesidad y no hay empleo y la gente no puede comprar la comida, hay que controlar los precios. Ya, hacer eso requiere que alguien tome decisiones sobre eso y la persona llamada a tomar decisiones en esos temas es justamente el presidente de la República. Entonces ahí la política importa. Justamente con lo que señalaba hace rato, quién es candidato, por quién se vota, qué se apoya, importa. Importa porque es finalmente la forma en la que se toman decisiones sobre los elementos públicos y ahí tenemos que estar activos como sociedad, tanto en el momento de elegir candidatos o de participar en la política, como después también para exigir a quien sea que haya sido electo, porque ojo, que esto no es que termina cuando una persona gana la presidencia y tiene un cheque en blanco para hacer y deshacer lo que quiere en un país, para nada. Ahí hay un elemento primero de legitimidad, de que las cosas que se estén haciendo bien y beneficien a las personas. Y segundo, hay un elemento de una democracia mucho más profunda, que es la participativa y la deliberativa y la directa, ¿no? Entonces, permanentemente hay que exigir justamente correcciones o cambios. Y creo que ese es justo el llamado que se viene haciendo en el último tiempo y las movilizaciones son parte de eso. Yo considero que justamente las movilizaciones responden al nivel de empobrecimiento en el que se está llegando y que no se hace nada al respecto. O sea, son las dos cosas, ¿verdad? Porque se puede entender que un tema histórico como la pobreza de pueblos y nacionalidades indígenas no se solucione en un año, sin duda, pero hay que dar un camino de mejora permanente y continuo para poder avanzar. Entonces, que existan esos niveles de empobrecimiento, que no se hagan nada frente a eso y que peor aún, se deteriore aún más la calidad de vida de la gente, tiene, sin duda, todos estos trasfondos políticos de los que estamos hablando. Y es importante hacer el vínculo, es importantísimo hacer el vínculo porque es una responsabilidad de todos y de todas. Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.